Bien, vamos a cambiar de tema en este contexto justamente de tanta incertidumbre. ¿Qué pasa con las cuotas alimentarias? ¿Qué sucede con ellas? Cuotas que han quedado atrasadas, desfasadas en el tiempo, ¿no? Tanta suba, tanta inflación. Bueno, hay cuotas que ya fueron pautadas, pero que no van con los tiempos que estamos viviendo, no van de la mano a estos tiempos tan duros, tan difíciles. Está con nosotros Noelia Gandolfo, ella es abogada especialista justamente en familia. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por estar. No, La por cuota favor. alimentaria siempre es tema y muchas personas detrás de cámara en casa hoy se están preguntando ¿qué puedo hacer? Porque mi cuota está atrasada. Bueno, sí, bien como lo dijiste, la verdad es que estamos atravesando contextos que son bastante difíciles. Con respecto a la cuota alimentaria en concreto, las cuotas alimentarias se suelen fijar o en especie, ¿sí? Que podría ser, se paga la escuela, el deporte, no sé, expensas en el caso del barrio, pues lo pueden convenir de esa manera, o puede ser en dinero. Cuando nosotros tenemos a un progenitor que es el que pasa esta cuota alimentaria, que tiene trabajo en relación de dependencia, a veces lo más conveniente, lo más sencillo es fijar un porcentaje de su sueldo. Entonces, de esa manera, entre comillas, vamos a decir ahora, esa cuota se mantendría actualizada. ¿Por qué? Porque ante un aumento de sueldo, uno ya tiene directamente la cuota alimentaria actualizada y se evita realizar otro proceso que implicaría la modificación. Todas las necesidades, la cuota alimentaria, que es una cuestión de necesidades concretas, uno puede ir obteniendo sentencias de fijación que no son absolutas y para siempre, porque justamente pasa esto, las necesidades de los alimentados van a variar, las condiciones que se tuvieron en cuenta también van a variar, entonces esto es básicamente movible. ¿Qué sucede? Que también sabemos que hoy por hoy los sueldos, tristemente, no se modifican en función de los niveles de inflación. Claro. Entonces, bueno, eso muchas veces también justificaría el hecho de volver a plantear una modificación. ¿Qué sucede con aquellos alimentantes que no tienen dinero, que reciban dinero a través de un sueldo que es fijo o trabajan en relación de dependencia? Y ahí la situación es un poco más compleja. Primero, para asegurar el cobro, y segundo, para establecer alguna variable que me permita mantener actualizada el poder adquisitivo de ese monto de cuota alimentaria que yo he estimado en un momento determinado, ¿sí? Porque yo lo estimo en un momento dado con determinados rubros y digo, estos son los gastos de hoy. Pero bueno, siempre podemos decir de que es como que vamos a ir desfasados, porque si atendemos también a veces a los tiempos de un proceso para lograr esta modificación, por más que han variado los plazos tienden a ser más cortos, se trata de en los procesos incorporar más oralidad, siempre los plazos procesales tienden a estirarse y bueno, es como siempre ir detrás, esta es la triste realidad. Hecho un acuerdo y dado lo cambiante del mercado, la dinámica esta que estamos teniendo en el plano económico, ¿se puede, mediación de ustedes, abogados especialistas en familia, se puede llegar a un nuevo acuerdo? ¿Se puede como ir actualizando o reactualizando una y otra vez ese acuerdo inicial? Sí, tal cual. Y justamente esta es la esencia, como les decía, de la cuota. Es atender a las necesidades y satisfacer las necesidades más básicas que tenga un niño o niña adolescente. Entonces, todo cambio que se produzca en esa realidad que se consideró en su momento para establecer un monto o un porcentaje, si eso ha quedado desfasado, me va a obligar nuevamente o a sentarme a negociar, que sería como lo óptimo, porque ¿quién mejor que estos progenitores que tienen esta obligación de decir, mira, yo necesito tal cosa o tratar de mediar, porque a veces la realidad es que ninguno de los dos tiene los suficientes ingresos para cubrir el 100%. Pero bueno, a veces tristemente no queda otra que llegar a los procesos judiciales porque se torna muy difícil el diálogo entre los adultos. Pero bueno, cada vez uno intenta más desde la colaboración entre colegas de poder generar estos acuerdos porque son mucho más rápidos. Pero ¿qué pasa cuando los niños viven con la mamá, por ejemplo? Estos acuerdos se demoran, vamos a la práctica, a la realidad, digamos. O sea, y hay una demora de cuota. Y mientras tanto los chicos tienen que seguir viviendo, o sea, Claro. hay que comer, hay que ir al colegio, hay que vestirse. ¿Qué pasa con todos esos gastos que nadie está cubriendo por esta demora en los tiempos judiciales y tiene que hacerse cargo muchas veces, por lo general, siempre es la mamá o con quien quedan los chicos que
por lo general es la madre. Bien, no hay un único proceso de alimentos, ¿sí? A lo mejor uno cuando inicia un proceso de alimentos, a lo mejor porque no tiene una base establecida, escrita. A ver, les voy a aclarar algo. La obligación alimentaria es una obligación legal que existe antes de que yo tenga un acuerdo. ¿Qué pasa con el acuerdo? ¿Qué me facilita el acuerdo? La ejecución, el obligar a la otra persona a cumplir con esa cuota. Yo puedo pedir unos alimentos provisorios, ¿sí? Que se pueden establecer en un porcentaje o en un monto durante el trámite del proceso. La ley que establece de que desde que uno fehacientemente reclama la cuota alimentaria, a ese momento, cuando es fehaciente, digo, ya sea por un proceso, ya sea, no sé, por una carta documento, la sentencia va a ir para atrás en el tiempo y va a decir, usted debe estos alimentos desde esta fecha, ¿sí? Pero en el medio, ¿sí? Durante ese trámite, también se pueden establecer alimentos provisorios, ¿sí? Se estima en algo que sea lo suficientemente conveniente para cubrir estas necesidades que sean las más básicas que tenga ese niño durante, repito, la tramitación de ese proceso. ¿Qué pasa, Noelia, cuando el porcentaje del sueldo, como vos decías, viene retrasado respecto a la inflación, entonces ya no puede cubrir la prepaga, ya no puede cubrir el colegio privado y hay muchas familias que están bajando de la clase media alta a la media, de la media a la baja o de la baja a la pobreza? Digo, ¿quién estipula esto? Digo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Es muy difícil por ahí entre los padres, más cuando son padres separados, ponerse de acuerdo a estas cosas. Digo, hay una normativa que diga, bueno, mirá, vamos a sostener el colegio, pero la prepaga la bajamos 2 planes, o no, o hay que priorizar esto respecto de lo otro. ¿Hay un parámetro o no? Es todo un tema, digo. Sí, tal cual. Es toda una situación difícil porque siempre lo que se trata de mantener como parámetros generales las condiciones de vida que tenían los chicos antes de una separación, digo, de los progenitores en este caso, que es cuando ahí se empieza a hablar de esto de la cuota alimentaria. Cuando las condiciones también de los alimentantes se modifica y vamos a tener que adecuar esas necesidades a estos ingresos de los progenitores. ¿Por qué? Porque también es una realidad que muchas veces, y hoy en este mercado tan difícil y después de la pospandemia, no es tan sencillo decirle a un adulto, bueno, busca otros medios de vida que te permitan seguir sosteniendo, porque hay mucha informalidad, porque sabemos que en la informalidad tampoco se paga adecuadamente, entonces es una realidad que también hay que atenderla. Por eso les decía de que muchas veces, tristemente digo, hay que ver esta realidad y decir, este alimentante no está pudiendo sostener este nivel tal vez en la asistencia de salud, pero no implica dejar de asistirlo en la salud, sino buscar dentro de sus posibilidades, ¿sí? Porque el parámetro para establecer una cuota alimentaria es las verdaderas posibilidades de una persona. Y cuando digo verdaderas posibilidades no es lo único que podría llegar a ser, lo que realmente podría llegar a ser. Pensemos, no sé, en una persona a veces que trabaja en un lugar con horarios rotativos o full time, que es mucho más difícil, digo, conseguir otro ingreso que le ayude a seguir sosteniendo tal vez un nivel de vida de sus hijos que antes tenía. Entonces, bueno, toda esta realidad, siempre la cuota alimentaria se va a fijar en función de las realidades de cada una de las personas. Tenemos parámetros generales, pero no podemos dejar de atender a la realidad particular que cada uno vive. Pregunta medio básica esta, pero si los chicos o el niño, hijo de esa pareja que se ha separado, que se ha divorciado, está más tiempo en uno de los hogares, ese tiempo, esa atención, ¿se valoriza también? ¿Forma parte de, en dinero, digo, de esa cuota alimentaria que una de las partes debe aportar? Sí. El cuidado personal, que se llama, que es todo este tiempo que uno de los progenitores le dedica, que puede ser los dos o que a lo mejor uno le dedica más tiempo, a todos los cuidados que implica tener a cargo un hijo, digo, desde la atención dentro del hogar, las tareas, llevarlo, transportarlo, los cumpleaños, todas las actividades. Ese tiempo también se tiene en cuenta a la hora de considerar que ese progenitor lo está aportando en tiempo y tal vez no en dinero, entonces el que no aporta en tanto tiempo y en cierta medida hay que cuantificarlo económicamente. La última mía, Noelia, la justicia, ¿está trabajando más rápido? ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muchos papás que se declaran insolventes, no tengo trabajo, no puedo cumplir, no hay manera que yo llegue a esa cuota, no tengo de dónde darte plata. Muchos son esos casos y la justicia actúa lento.
¿se está resolviendo con aceleración o no? ¿O sigue todo igual? A ver, como les decía, la obligación alimentaria es una obligación legal y de hecho el sustraerse del cumplimiento de esa obligación está tipificado en una ley como el incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Es decir, uno tiene no solo la vía civil para reclamar, que es lo que hacemos normalmente en los tribunales de familia, sino que también tenemos la vía de penal, ¿sí? Ir a hacer una denuncia y activar desde la sede penal. Desde la vía civil lo que está resultando a veces con un poco más de criterio y porque se ha ido ampliando es aquellos que son incumplen la cuota alimentaria, que ya llevan tiempo, ya sea 3 cuotas, que es lo que establece la ley, 3 cuotas consecutivas, 5 alternadas, pueden ingresar, de hecho los hacen ingresar en un registro de deudores alimentarios que de alguna manera lo que hace es generar como una cierta presión para decirle, mire papá, si usted quiere ir, no sé, a sacar el carnet de conducir y le van a verificar si usted está o no incluido en ese registro. Y si llega a estar incluido y se va a tener que poner al día con la deuda que tiene en cuota alimentaria. Y de ahí también se pueden surgir otras medidas que pueden surgir, considerarse razonable para garantizar esto. ¿Por qué? Y porque no nos tenemos que olvidar que el niña adolescente es considerado un sujeto de derecho vulnerable. Sí, Entonces, no recuerdo en qué provincia no lo dejaron ingresar a la cancha. A la cancha. Al papá, por deudor. Es una medida, digamos, para un fanático del fútbol que no te dejen ingresar a la cancha porque debes cuotas alimentarias. Es una medida que a la persona por allí le despierta, bueno, ponerse al día. O sea, increíblemente, a veces hay que acudir a estas cuestiones para lograr que los padres paguen las cuotas alimentarias, que 3 cuotas a veces, digo, 3, lo que establece la ley, pero sabemos de padres que deben años de cuotas alimentarias y no cumplen. Sí, en realidad creo que también tiene que ver un poco más con este trabajo, a lo mejor desde el punto de vista del ámbito penal, ¿sí? Porque penalmente hablando hay un delito que se configura por este incumplimiento, mucha gente que se sustrae, mucha gente que hace desaparecer sus bienes y que esto también está tipificado, digo, en una norma. Lo que sucede es que vamos a la realidad. ¿Qué es lo que más nos importa en concepto de cuota alimentaria? Cobrar, tenerlo. Entonces, a veces, dedicar este tiempo a hacer una denuncia penal, seguirla y todo lo demás, bueno, implica tiempo, implica dinero también, en el caso que no tengamos la asistencia de un defensor oficial, que hay que invertir en eso para lograr la imputación de esa persona, el procesamiento y demás. Entonces, ¿uno qué tiende a hacer? Y bueno, no, me voy a la vía donde a mí me pueda garantizar que realmente pueda cobrar y obtener esos bienes que necesita un niño o niña adolescente para subsistir. Noelia Gandolfo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto recibirte acá en Cadena. Igualmente. Gracias. Hasta luego.